académico. Así que, pues bienvenidas todas y todos. A continuación les presento a nuestra primera panelista. Se trata de la doctora Pamela Aguirre. Ella es doctora en Derecho, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, LLM en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por American University, Washington College of Law. Además es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, máster en Derecho, mención Derecho Tributario y diploma en Derecho, mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Además es abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de la SUAY. También es docente de la Universidad Espíritu Santo. Y el tema que nos platicará la doctora Pamela Aguirre, perdón, es la consulta de norma. Estimada doctora, qué gusto tenerle por aquí nuevamente. Bienvenida, tiene la palabra. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan todos bien? Perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias, querido Damián, muchísimas gracias a Latin Juris por esta honrosa invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí. Yo siento a Latin Juris como parte de toda mi formación y de todo mi vínculo académico, así que me siento siempre en casa. El día de hoy, como en efecto Damián señaló, yo voy a compartir con ustedes reflexiones respecto al tema de la consulta de norma. No sé si me pueden permitir compartir pantalla. Listo, adelante, doctora. Perfecto. Denme 2 segundos, voilà. Uy, me demoré. Listo. Listo. A ver, cuando hablamos de esta figura de la consulta de norma, pues nosotros necesariamente tenemos que dar un paso hacia atrás y hacer referencia a este concepto que es el concepto de control constitucional. Tengo entendido que ustedes ya vienen hablando sobre el control constitucional. No voy a ahondar en nociones que ustedes las conocen, pero sí me gustaría hacer algunas reflexiones muy importantes respecto a esto y el rol que cumple el control constitucional dentro del Estado constitucional en el que efectivamente se inserta la consulta de norma. Empecemos por señalar que cuando nace el Estado leycéntrico existe una total separación entre lo que es la ley y lo que se entiende por derechos. Es la ley la que establece los derechos sobre esta base del legislador soberano. De hecho, si ustedes recuerdan el concepto 1, el artículo 1 de la ley, de nuestro Código Civil, la ley es la manifestación de la declaración de la voluntad soberana. La voluntad soberana que la realiza el legislador es la ley. Con base en aquello, entonces, nosotros vemos claramente esta idea separada. Es la ley la que desarrolla el contenido de los derechos. De hecho, este razonamiento hace que en el caso europeo, el control constitucional sea una figura que se incorpora tardíamente frente a lo que ocurre a diferencia en Estados Unidos a partir del Marbury versus Madison. Entonces, sí es importante tener presente esto para poder mirar efectivamente cómo nace esta consulta de norma y en qué marco nace esta consulta de norma. A diferencia de lo que ya decíamos, y simplemente esto para hacer una introducción, en Estados Unidos sí que nace desde un inicio claramente diferenciada este concepto entre los derechos y lo que es la ley. Y además reconocer que los derechos se encuentran previstos en la Constitución. Y esta Constitución goza de una garantía, de una protección especial. ¿Cuál es esta protección especial? Pues básicamente la supremacía constitucional. Sobre esa base, entonces, la Constitución de Estados Unidos nace ya con una garantía de que no va a ser moldeada, que no va a ser modificada por legislación infraconstitucional.
Así que fíjense ustedes, y aquí dentro de los papeles del federalista de Hamilton se dice, y expresamente a mí me parece que esto es muy claro, el momento en el que nosotros analizamos de qué va el control constitucional y cómo nace este Marbury versus Madison. En el federalista ya se señala ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no solo lo que estos nos permiten, sino también lo que nos prohíben. Es decir, acá ya se analiza efectivamente que si nos tomamos en serio la Constitución y los derechos que se encuentran dentro de esa Constitución, ninguna legislación estatal o ningún acto del poder público, en este caso del Ejecutivo, podría contravenir esa norma constitucional. Es así que, como les digo, pues tempranamente nace esta idea de el control. Fíjense ustedes, la Constitución de 1776 y para 1803 nosotros ya tenemos el primer gran caso del control constitucional, del control americano de constitucionalidad, del Judicial Review, el famoso caso Marbury versus Madison, por medio del cual efectivamente entonces la Corte Suprema de Estados Unidos, la SCOTUS, señala que ningún acto del poder público, ningún acto legislativo puede contrariar la Constitución. Este gran concepto entonces se implanta ya en la memoria, en el ADN del constitucionalismo norteamericano. ¿Qué pasaba en Europa? Pues en Europa era la ley la que determinaba el contenido de los derechos, la ley otorgaba derechos, la ley era capaz de quitar los derechos, es la ley, la norma que manifiesta la voluntad soberana. Entonces, ya tenemos dos visiones claramente determinadas. Y esa es la razón por la que, pues efectivamente, en el caso europeo, nosotros tenemos que el control constitucional nace tardío. Fíjense ustedes que se da la Revolución Francesa, se deja el antiguo régimen, se instituye el Estado República, por medio del cual hay separación de poderes. Existe una constitución que no es norma jurídica propiamente dicha, pero que sí es un pacto político, que sí es una ruta de navegación, una carta de navegación. Y lo que ocurre es que desde 1920 a la Constitución se le empieza a mirar con un diferente cara, a partir de la teoría pura del derecho de Kelsen y de la norma hipotética. ¿Cuál es la norma hipotética? Esta norma superior que da validez a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, claro, si esta norma jurídica superior, esta norma hipotética, que el no la llama constitución, pero esta norma hipotética es aquella que da validez al ordenamiento jurídico para cerrar su teoría pura del derecho, sí que es importante entonces contar con mecanismos por medio de los cuales cuando el legislador, a través de norma infraconstitucional, desarrolla el contenido de los derechos, estas normas puedan ser analizadas a la luz de esta norma superior. Es así que surge esta idea de los tribunales europeos, ¿sí? De los tribunales, del tribunal, me desencajé. Nace esta idea de los tribunales constitucionales, ¿sí? Tribunales constitucionales. Y estos tribunales constitucionales, entonces, se convierten en el privilegio del legislador. ¿Por qué privilegio del legislador? Porque, bueno, pensemos que no todos los jueces van a poder expulsar una norma que se considera contraria a la Constitución, sino solo aquellos jueces especializados en materia constitucional. Entonces, de ahí esta idea del privilegio del legislador. Y además que no le van a llegar todo tipo de casos, sino solo este análisis abstracto de si una norma infraconstitucional es o no acorde a la Constitución. No más competencias. Así surge este Tribunal Constitucional Austríaco en 1920. Bueno, luego se desata la Primera Guerra, existe este periodo de depresión, la Segunda Guerra, y pues los tribunales constitucionales propiamente se empiezan a consolidar en Europa
post Segunda Guerra Mundial, 1945, y pues tenemos el tribunal constitucional más famoso del mundo, el que más derechos ha desarrollado, cuyas doctrinas han sido estudiadas en todas partes del mundo, el Tribunal Federal Alemán. ¿Sí? Dos modelos distintos, entonces, claramente identificados para 1950. Un judicial review, todos los jueces pueden inaplicar normas que se consideran contrarias a la Constitución, y por otro lado, este sistema europeo, por medio del cual existen órganos especializados para analizar la constitucionalidad de las normas. En Francia ocurre algo curioso, y es que en Francia no existe esta idea de un órgano constitucional que pueda expulsar normas, sino que lo que se instituye en el caso francés es un control previo, un control previo. Y este control previo a priori significa analizar ese proyecto de ley frente a la Constitución, y entonces, si no existe ningún problema, entra en vigencia. Para un francés, dentro de este modelo de control constitucional, es inadmisible que pueda existir un control posterior. ¿Por qué? Porque una vez que ya ha entrado en vigencia, pues es imposible que pueda ser expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces, el caso francés con el Consejo de Estado no tiene una corte constitucional, es un modelo específico que tiene que ver básicamente con esta forma de entender en dónde radica la soberanía, y pues que para los franceses, dada su historia, radica efectivamente en el legislativo. ¿Por qué entonces surge este control constitucional? Este control constitucional es una herramienta de la supremacía constitucional y de la rigidez constitucional. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que si la Constitución no existe un mecanismo para hacerla respetar, ni es suprema ni es rígida, porque la ley podría entonces contravenir mandatos constitucionales, y si no existiese el control constitucional, no seríamos capaces de hacer prevalecer las normas constitucionales. Como lo dice entonces Aragón, pues básicamente el control constitucional nace cuando se recupera esta idea de la fuerza normativa de la Constitución. ¿Qué tipos de control constitucional hay? Bueno, ustedes ya han hablado de algunos, tengo entendido que hablaron ya del control abstracto, del control concreto, escuché que el doctor Verdugo hace referencia a un control previo que tiene que ver con la objeción constitucional. Nosotros nos encontramos en esta columna, en el tipo de control constitucional que tiene relación con el órgano que lo realiza. Entonces, como antecedente, nosotros hemos hecho referencia a estos dos grandes sistemas, el concentrado y el difuso. Concentrado, tribunales, concentrado europeo, difuso, judicial review. Pero claro, con la mundialización, con la globalización, estos modelos empiezan a compaginarse, empiezan a emularse, empiezan a incorporarse dentro de los ordenamientos jurídicos, y pues cada ordenamiento jurídico se lo incorpora con su determinada particularidad. Y entonces, efectivamente, nosotros tenemos que existen modelos mixtos. ¿Qué tiene que ver esto? Mixtos, bueno, depende cómo esté estructurado. Nosotros tenemos modelos mixtos que tienden a un concentrado, básicamente como vamos a ver en el caso ecuatoriano, o mixtos que tienden a un modelo difuso, como el caso colombiano, en el que existe una Corte Constitucional que es capaz de conocer el control de constitucionalidad que tiene la interpretación, a su cargo la interpretación auténtica de la Constitución, pero los jueces de instancia e inclusive autoridades administrativas tienen la capacidad de inaplicar normas cuando éstas se consideran contrarias a la Constitución. De igual manera el peruano, de igual manera el argentino, de igual manera el mexicano. Entonces, existen algunos tipos de control constitucional dependiendo en dónde se han ido incorporando. Cortes constitucionales y jueces con esta capacidad. En el caso del Ecuador, ¿qué ocurre? Nosotros llegamos tarde a la fiesta del control de constitucionalidad, y en 1998 incorporamos el famoso Judicial Review. Y en el Judicial Review entonces establecía, en la Constitución de 1998 se establecía que todos los jueces
durante la sustanciación de su causa, tenían la capacidad de inaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución. Esa inaplicación no era revisable por nadie. Y ocurría que el juez, quien aplicó una norma que consideraba contraria a la Constitución, tenía que elevar un informe al Tribunal Constitucional para ponerle en conocimiento, para ponerle en autos de que había inaplicado una norma. No para revisar el proceso, pero sí para pronunciarse con efectos erga omnes. ¿Por qué? Porque el control difuso que tenía el juez tenía efectos en el caso concreto. Es decir, no tenía efectos erga omnes, sino solamente inter partes. ¿De acuerdo? Y se enviaba el informe, ¿para qué? Para que el Tribunal Constitucional analice si efectivamente existe esta inconstitucionalidad, se pronuncie con efectos erga omnes, diciendo que expulsaba la norma, o por el contrario, señalaba que no existía esta razón de inconstitucionalidad y entonces la norma permanecía dentro del ordenamiento jurídico. Pues bien, el constituyente de 2007-2008 se deja llevar por este criterio de algunos juristas, específicamente con fuerte raigambre español, y ya vamos a ver por qué español, en el que dicen, bueno, ustedes tienen un problema de seguridad jurídica, y hay un problema de seguridad jurídica porque mientras que un juez está inaplicando el mismo artículo 1 del Código Civil, el otro juez sí lo está aplicando. Entonces no existe una seguridad, una confianza legítima del ciudadano respecto a la aplicación del derecho. Y esta competencia de inaplicar normas crea un caos jurídico. Sobre esa base, entonces, se incorpora dentro del ordenamiento constitucional el famoso artículo 428 del que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos presente esto porque además dentro de la doctrina del control de constitucionalidad nosotros claramente podemos identificar lo que se conocen como los pares del control de constitucionalidad. El control difuso, ¿sí? Cuando todos los jueces pueden realizarlo, generalmente se lo realiza sobre casos concretos y efectos concretos, es decir, efectos para el caso concreto. Cuando hablamos de un control concentrado, es decir, un órgano está, como decíamos, este privilegio del legislador, en ese caso, el pronunciamiento que lo hace es en abstracto, confrontación de normas, y los efectos son erga omnes, los pares del control de constitucionalidad, difuso concreto, concentrado, abstracto. Concentrado, tribunal especializado, difuso todos los jueces, concentrado se declara la expulsión de la norma dentro del ordenamiento jurídico, difuso inaplicación para el caso concreto, abstracto sin relación a un caso de aplicación en específico, concreto en relación a un tema o un problema judicial que se ha presentado y con efectos interpartes. Pues bien, ¿qué tipo de control constitucional existe? Partamos de una premisa. En el Ecuador existe la consulta de norma. Ahora, ¿cómo se entiende esa consulta de norma? Es la gran interrogante que se plantea desde la jurisprudencia constitucional. ¿Y por qué? Porque como hacía referencia hace un momento, y como decíamos, efectivamente en 1998 nosotros tuvimos un control difuso. ¿Y qué ocurre? El 19 de octubre del 2008 nosotros teníamos un control difuso y el 20 de octubre de 2008 en el caso ecuatoriano automáticamente cambiamos a un control de consulta de norma y una serie de tensiones constitucionales que quiero presentarlas a día de hoy. Nuestra constitución se ha denominado, la constitución ecuatoriana, para los que no son del Ecuador, se ha denominado una constitución garantista. ¿Y garantista por qué? Porque ha incorporado la doctrina más relevante que en materia jurídica se ha ido desarrollando jurisprudencialmente. Ojo, no lo digo yo, lo ha dicho Peter Haberle. Por ejemplo, tenemos los principios de aplicación de los derechos en el artículo 11. En el artículo 11.3 tenemos esta aplicación directa por parte de todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces. Artículo punto 5 igual, la aplicación directa de la Constitución. Tenemos en el 11.7 la cláusula de apertura, si hay una norma que proteja de mejor manera, se entiende incorporada en la Constitución.
Tenemos en el 425, en el 426 la supremacía constitucional, esto que la Constitución es norma jurídica suprema, que esta norma jurídica suprema se aplica preferentemente frente a cualquier otra norma, con excepción de si existen estándares internacionales de derechos humanos que tienen un mejor nivel de protección, pues se aplicarían inclusive preferentemente de la Constitución. Entonces tenemos esta idea de que la Constitución tiene que ser aplicada siempre preferentemente. Ahora bien, en el caso de la aplicación directa, nosotros sí que tenemos que hacer referencia a que existen tres dimensiones. La primera, que es la más fácil de identificar, es cuando efectivamente la ley desarrolla el contenido de la Constitución. Y esto nosotros lo vemos generalmente en nuestros códigos. En nuestros códigos cuando los primeros articulados están dirigidos básicamente a desarrollar los principios constitucionales. Entonces, si yo aplico el principio del COIP, del Código Penal, pues lo estoy aplicando al final del día lo que dice la Constitución. Primera dimensión, la ley desarrolla, entonces se aplica, claro que se aplica a la Constitución. ¿Por qué? Porque al aplicar la ley estoy aplicando la Constitución. La segunda dimensión es esta dimensión de anomia legal, es decir, tengo una norma constitucional que desarrolla un derecho, no hay una ley, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues básicamente aplicar la Constitución. También es una esfera sencilla y fácilmente identificable cuál es la expectativa que tenemos del operador jurídico. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que existe la norma constitucional y por otro lado existe una norma legal que contradice la Constitución? Si nos tomamos en serio la Constitución y esta aplicación directa de la Constitución y la supremacía constitucional, nosotros optaríamos por la aplicación de la Constitución. Y efectivamente esta sería la respuesta natural y lógica que se daría en un Estado constitucional. Pero esta respuesta natural y lógica tiene relación con un modelo de control constitucional difuso. ¿Por qué? Porque el juez, cuando tiene el problema del Código Civil, cuando tiene el problema de sucesiones, cuando tiene el problema de obligaciones, el juez laboral, cuando tiene su problema laboral, cuando tiene una norma dentro del Código Laboral que posiblemente es contraria a la Constitución, él podría inaplicarla cuando ejerza su jurisdicción. Pero se incorpora el artículo 428 dentro de esta lógica de una constitución garantista, dentro de esta lógica en la que se pretende establecer un juez activo, un juez que se empodere de la Constitución, y se incorpora este 428, y me permito utilizar esta expresión, como una piedra en el zapato del control constitucional ecuatoriano. ¿Qué dice el 428? Cuando una juez o juez de oficio o a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución, que es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, para que en un plazo no mayor de 45 días resuelva sobre la constitucionalidad de la norma. Si, transcurrido el plazo previsto en la Corte, no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. ¿Qué ocurre? Que el 428 entonces obligaría a que cuando un juez considera, tiene una duda, está seguro, tiene un criterio jurídico de que una norma posiblemente es contraria a la Constitución, o que la norma es contraria a la Constitución, tendría que suspender y elevar en consulta. El término constitucional que se utiliza es considere. ¿Qué ocurre un año después con la ley? En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para los no ecuatorianos del Código Procesal Ecuatoriano, incorpora un famoso artículo 142. Y en el 142 de la ley se establece que el juez solo cuando tiene duda motivada y razonada suspenderá y elevará a la Corte la duda de constitucionalidad. Es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Código Procesal Constitucional del Ecuador, el que incorpora este término de duda razonable y motivada. ¿Por qué? Porque en la Constitución ecuatoriana no existe el término duda motivada y razonable, sino se habla de considerar y se habla de una consulta de norma. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa jurisprudencialmente? Porque aquí existe una tensión.
Por un lado, tenemos la Constitución que dice considere, tenemos principios de aplicación directa, tenemos supremacía constitucional, tenemos la ley que habla de solo cuando el juez considere que una duda cuando existe una duda motivada y razonada, suspenderá y elevará en consulta. Pues bien, en la sentencia 55-10-CC en 2010, la Corte ya señala algo importante que 3 años después lo repite. Y la Corte se decanta por un tipo de control constitucional. La Corte dice, esta Corte deja en claro que, de conformidad con lo dispuesto en el 428 de la Constitución de la República vigente, y a diferencia del control constitucional difuso previsto en la Constitución Política de 1998, los jueces están vedados de inaplicar normas jurídicas y continuar con la sustanciación de la causa, circunstancia que ha generado en el caso subyúdice. Finalmente, a partir de la disposición constitucional citada, es evidente también que no existe posibilidad de que un juez efectúe en la sustanciación de una causa un control constitucional respecto a actos administrativos con efectos particulares e individuales por no encontrar sustento constitucional. Es decir, la Corte Constitucional considera que en el 428 lo que se instituye es un control concentrado de constitucionalidad. Y a mi parecer, la Corte Constitucional equivoca los términos, porque no estamos hablando de un control concentrado cuando dice que siempre tiene que consultar, porque recuerden que nosotros decíamos que este realmente es un modelo mixto de control de constitucionalidad. Y ojo, este modelo mixto de control de constitucionalidad nace justamente en Italia. En Italia nace la questione de constitucionalidad, que tiene que ver básicamente cuando un juez en conocimiento de una causa se encuentra que posiblemente tiene una norma que contraviene la Constitución, suspende la tramitación y le envía a la Corte Constitucional italiana para que resuelva si existe o no tal contradicción. La cuestión de constitucionalidad. Y esta cuestión de constitucionalidad a su vez es copiada por España. En España, entonces, se da la competencia a los jueces españoles de que cuando encuentran de que una norma es contraria a la Constitución, no van a inaplicar normas. Pero tampoco es que se puedan quedar impávidos, sino que tienen que suspender y elevar al Tribunal Constitucional Español para que éste resuelva sobre la constitucionalidad. Entonces, es un modelo mixto. ¿Por qué es un modelo mixto? Pues porque básicamente se está reconociendo un órgano que tiene la capacidad, pero los jueces frente a esta posible contradicción no es que se quedan impávidos y están obligados a aplicar la ley, o por el contrario que pueden inaplicar la ley y aplicar la Constitución, sino que envían a su superior de interpretación, no jerárquico, sino al órgano autorizado para hacer la interpretación auténtica, y con ello entonces se solventa el conflicto, ¿sí? Por eso digo que me parece a mí que la Corte Constitucional en 2010 ya comete un gran hierro cuando dice el control es concentrado, porque no es un tipo de control concentrado, estamos hablando de un control mixto. Pero claro, ¿cuál es la competencia del juez? No inaplicar, pero sí suspender cuando encuentre estas posibles contradicciones. Pasan los años, en el caso del Ecuador, y pues no estaba claro qué tipo de control constitucional existía. Para 2003, en la sentencia 001-13 SCNSC, la Corte Constitucional decide establecer un precedente jurisprudencial en el que clarifica básicamente cómo se debe entender el control constitucional. Y la Corte mantiene este equívoco de que en el Ecuador solo existe un control concentrado. Y dice que todos los jueces, cuando tienen duda de que una norma es contraria a la Constitución o están seguros de que una norma es contraria a la Constitución, tienen que suspender y elevar en consulta. Pero acá todavía nos españolizamos más. ¿Por qué? Porque la Corte establece como estándares de análisis, ¿sí? Como estándares de análisis, 3 ítems que básicamente devienen de la jurisprudencia española. ¿Y cuáles son estos 3 ítems? Bueno, si un juez va a consultar si una norma es contraria a la Constitución, tiene que primero señalar, identificar cuál es la norma que se está consultando y
cuál es la norma constitucional que posiblemente contraviene. Luego usted tiene además que argumentar por qué es inconstitucional y finalmente explicar por qué resolver ese conflicto de constitucionalidad en ese momento es importante. Y básicamente, ¿por qué se establecen estos tres requisitos? Porque la Corte se encuentra con una carga procesal desmedida de consultas de norma, que lo que pretendían era básicamente, o lo que se identificaba de los jueces, es que era una forma de sacar o de dejar que el expediente pase un tiempo, que no sea resuelto oportunamente, una forma de desatender su obligación de resolver el caso en específico. Entonces, la Corte establece estos tres requisitos que, como digo, ustedes los pueden encontrar si hacen derecho comparado, básicamente en la jurisprudencia española. Este criterio fue muy criticado, esta jurisprudencia, este precedente, fue muy criticado por la Academia Ecuatoriana, habida cuenta de que, pues básicamente se señalaba que se estaba cerrando la posibilidad de que el juez se empodere de la Constitución, que el juez aplique la Constitución directamente. Pero a pesar de ello, a pesar de las críticas, fue un precedente que se consolidó a lo largo de los años, ¿sí? En 2019, en el Ecuador, se resuelve un caso, el caso del matrimonio igualitario, y en esta sentencia se incluyen algunos conceptos que parecería ser que podrían devenir en un cambio de precedente. ¿Y cuáles son? Desde el párrafo 288 al párrafo 290, parece ser que la Corte nos está diciendo, miren, jueces, ustedes están equivocados si creen que siempre tienen que consultar a la Corte. Ustedes sí que tienen competencias de control constitucional. ¿Y por qué lo dice? Pues fíjense, me permito leer. La eficacia normativa de la Constitución tiene sentido cuando quienes interpretan y aplican las normas jurídicas en su trabajo cotidiano, en particular juezas y jueces, pueden y deben aplicar la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando sean más favorables. Si de lo que se trata es de proteger los derechos de las personas y de la naturaleza, aplicar las normas constitucionales y los instrumentos internacionales es una forma de garantizarlos y de prevenir las violaciones. La Procuraduría General, básicamente los accionantes, en su comparecencia de segunda instancia, según consta en el documento de consulta, consideró que se pretende que el juez ejerza funciones exclusivas de la Corte. ¿Cuáles? Las del control constitucional. De igual forma, el tribunal consultante considera que la Corte es el único intérprete de la Constitución. También se afirmó que el juzgador, sin aplica una norma legal, prevarica. ¿Qué dice la Corte? Con lo dicho, se puede aclarar los equívocos denunciados, es decir, el tribunal y la procuraduría estaban equivocados. El juez y la jueza sí tienen competencias de control constitucional y convencional como cualquier otra autoridad pública en el ámbito de sus competencias. La Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y sus interpretaciones tienen carácter de precedente, que son normas jurídicas, que tienen alcance general, abstracto y obligatorio, pero no puede ni debe ser considerado el único intérprete. Con relación a si un juez o jueza prevarica por inobservar una norma que considera inconstitucional y aplicar la Constitución, los operadores no prevarican. Nosotros podríamos decir por aquí que parece ser que están cambiando de criterio. Ahora, en estricto sentido es un cambio de precedente, el tema es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque esta es la ratio decidendi, es decir, esta es la razón principal por la cual se resuelve el caso, o si es un argumento de apoyo, un dicho de paso, que pretende consolidar la posición y el argumento principal. Y además otro tema, esta decisión fue adoptada por 4 votos que votaron esta ponencia, más 1 concurrente. Es decir, estos argumentos son avalados por 4 jueces, no por 5. ¿Por qué digo esto? Porque el juez que salva el voto, perdón, el juez que concurre, establece argumentos propios por medio de los cuales él cree que se puede llegar a la misma decisión.
Entonces, tampoco es que tenemos una decisión aquí claramente identificada. Y esto se complejiza muchísimo más posteriormente. En el caso del matrimonio igualitario, nosotros tuvimos dos sentencias, la 11 de ponencia del ex juez Ramiro Ávila y la 10 de ponencia del actual presidente de la Corte Constitucional, el juez Alí Lozada Prado. Y Ramiro Ávila, cuando concurre en el voto del caso del juez Alí, él señala y dice, a ver, si hay un control difuso de constitucionalidad en el Ecuador. Ojo, no desconoce la consulta de norma, pero sí dice hay un control difuso de constitucionalidad en el Ecuador. Y dice básicamente que cuando existe este control o cuando existe esta posibilidad de aplicar directamente la Constitución e inaplicar una norma jurídica, él propone como una salida que si un juez inaplica una norma que considera que es contraria a la Constitución, tendría que elevar un informe a modo de demanda de acción pública de inconstitucionalidad. Porque recuerdan que yo les decía que en 1998 nosotros teníamos un mecanismo por medio del cual el Tribunal Constitucional llegaba a conocer de los casos de los que se inaplique. Bueno, actualmente la Constitución ecuatoriana no establece un mecanismo por medio del cual se puede llegar a conocer de un caso si es que existe una inaplicación de la norma. Y entonces el ex juez Ramiro Ávila dice, bueno, yo propongo que sea a través de un informe, que este informe va a ser sustanciado por la Corte Constitucional a través de una acción pública de inconstitucionalidad. Y llegamos a una sentencia en 2020 que se da en un contexto político complejo, y digo contexto político complejo porque previamente el Tribunal Contencioso Electoral había inaplicado normas que consideraba contrarias a la Constitución y en el Ecuador se estaba debatiendo si efectivamente existía ese control difuso. Pues bien, en esta sentencia 1116, 13EP/20, que también tiene una decisión que es poco común, poco convencional. Y es poco convencional, ¿por qué? Porque el cuerpo de la sentencia es votado por 3 jueces, existe una concurrencia de 4, luego existe otra concurrencia de 1 juez y un voto salvado. Es decir, argumentos que al menos 5 jueces hayan coincidido, no existe en el caso concreto. ¿Sí? Tenemos 3, que es el cuerpo de la sentencia, 4, que es el primer voto concurrente, y 1, que es un criterio que más parece ser que es salvado que concurrente en estricto sentido. Y aquí se establece el siguiente problema. Si un juez de una acción de protección, de un mecanismo de protección de derechos, podía o no podía inaplicar la norma del Código Civil que era preconstitucional y aplicar directamente la Constitución. Y la Corte dice, no entra en el cuerpo de la sentencia, no se entra en un profundo análisis sobre el caso, simplemente lo que dice en este cuerpo de la sentencia, lo que dice es, bajo este contexto se obtiene que si bien el artículo 222 del Código Civil hacía referencia en ese momento a la unión estable y monogámica de hombre y mujer, lo que hicieron los jueces constitucionales fue considerar que el caso concreto correspondía a la aplicación de una norma jurídica superior, esto es artículo 68 de la Constitución, para lo cual se empleó la regla de la interpretación que los jueces consideraron pertinente conforme el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, no hay mérito y se niega el caso. No hay más argumentos de la sentencia que esto. En el voto concurrente, y a mí me parece que esta es un acto honesto de los 4 jueces, ellos dicen algo que es bastante decidor y dicen, este caso le permitía a la Corte resolver la disyuntiva de qué tipo de control constitucional tienen los jueces a su cargo. ¿Sí? Los 4 jueces reconocen que este era el caso, el típico modelo fáctico que les permitía resolver qué tipo de control constitucional existía en el Ecuador. Y reconocen que no lo hace. Es decir, ojo, ¿este es el precedente? No. ¿Es criterio valioso de 4 jueces? Sí.
pero no es precedente constitucional en estricto sentido. Pero aquí en este análisis hay algo muy importante que los jueces dicen y plantea una solución interesante e inteligente para esta disyuntiva de o aplico directamente la Constitución o siempre me voy por consulta de norma. ¿Y qué es lo que dicen los jueces, los 4 jueces que concurren en este voto? Lo que dicen es, a ver, en el ordenamiento jurídico hay reglas y principios. Cuando la confrontación es entre una regla una regla legal y una regla constitucional, la solución es sencilla. La solución se deriva de la propia lógica de la jerarquía de las normas. Y entonces lo que le corresponde al operador jurídico es aplicar la regla constitucional. De esa manera se salvaguarda la supremacía constitucional. Y dicen los jueces que concurren, el caso concreto era ese caso. La Constitución dice que la unión de hecho es entre 2 personas libres de vínculo y la Constitución dice hombre y mujer. ¿Cuál aplico? Constitución. ¿De acuerdo? Ahora, dicen estos 4 jueces, cuando, y por eso llegó a la consulta de norma, cuando existe una confrontación de una regla legal con un principio constitucional, es dable, es entendible que existan múltiples interpretaciones. Y entonces, a quien le compete resolver, zanjar ese conflicto, es a la Corte Constitucional a través de la consulta de norma. ¿Sí? Entonces, los jueces ofrecen una salida interesante respecto a siempre tengo que consultar o si por el contrario siempre puedo inaplicar. Y los jueces llegan a esta salida solomónica. Los jueces sí que pueden inaplicar siempre que se encuentren frente a un conflicto de regla constitucional y legal. Si por el contrario se encuentran con un conflicto entre principio constitucional y reglas legales, pues entonces en ese caso es dable que existan múltiples interpretaciones y como existen múltiples interpretaciones, entonces se tiene que acudir necesariamente con la consulta de norma a la Corte Constitucional. Y esto es importante porque es importante señalarlo porque efectivamente, aunque es un criterio muy interesante que personalmente me gustaría que hubiese sido el cuerpo de la sentencia para poderlo utilizar como un precedente en el litigio constitucional, a día de hoy todavía sigue siendo un tema oscuro. Y digo sigue siendo un tema oscuro porque en el caso 2137, 21 P/21, que tiene que ver con el famoso caso Santiago Guarderas versus Jorge Yunda, acción de protección y acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional no termina por resolver el problema y desde mi punto de vista en una decisión en este punto y en este aspecto cuestionable, por un lado dice, la jueza no estaba obligada a consultar como fue propuesto por los abogados defensores de Santiago Guarderas, pero aceptan el cargo de que existe violación a la seguridad jurídica por cuanto la jueza de primera instancia modificó en medidas de reparación el artículo 336. Entonces aquí no queda del todo claro, porque le digo, no por un lado, no estaba obligada a consultar, pero la jueza no tenía ese control de constitucionalidad y no podía modificar el 336. Entonces, en ese aspecto la decisión es bastante contradictoria y el tema todavía sigue latente y sigue vigente dentro del cuestionamiento ecuatoriano. Siempre hay que realizar una consulta de norma cuando existe una duda de constitucionalidad por parte de un juez. Es un tema que, insisto, creo que la Corte Constitucional debe resolverlo de manera inmediata. Ahora, hemos hablado de cuáles son los requisitos, hemos hablado de si siempre o no hay que realizar la consulta de norma, tenemos ahí esa clara disyuntiva. Y hablemos del procedimiento de la consulta de norma. El procedimiento determinado de la consulta de norma se encuentra previsto en el artículo 142
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se habla de la suspensión y esta suspensión significa que todo el expediente se remite a la Corte Constitucional. Y una vez que se remite todo el expediente a la Corte Constitucional, pues la Corte realiza un análisis de admisibilidad sobre estos 3 requisitos de los que habíamos hecho referencia, ¿sí? Es decir, analiza si efectivamente existe la confrontación con una norma constitucional, si lo que se consulta es una contradicción, cuáles son las justificaciones y el fundamento. Si pasa este filtro de admisibilidad, la Corte dice la Constitución y la ley lo repite, tiene 45 días para resolver. Es decir, en 45 días la Corte debería, en teoría, pronunciarse en relación a si existe o no una contradicción con la Constitución. ¿Qué pasa? Y aquí hay algunos criterios que se han dado respecto a este tema. ¿Qué pasa si efectivamente la Corte no resuelve en 45 días? ¿Qué pasa si la Corte no resuelve en 45 días la inconstitucionalidad? Pues bueno, los jueces, y esto ya lo ha ratificado la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, tienen la capacidad de pedir el expediente. De la consulta de norma no se puede desistir, del control de constitucionalidad no se desiste, es decir, la Corte guarda su competencia para resolver y pronunciarse sobre el tema. No obstante de aquello, puede regresar el expediente al juzgador y el juzgador tendrá que resolver el conflicto puestos conocimiento, es decir, resolver el caso concreto y de paso también pronunciarse si pues efectivamente va a aplicar o inaplicar la norma constitucional. ¿La Corte puede hacer el control posterior? Sí, la Corte ha dicho y ha mantenido que es posible que pueda realizar el control posterior de constitucionalidad, sí, a pesar de que hayan transcurrido estos 45 días. ¿Qué pasa si la Corte se demora muchísimo y pues el proceso ya finaliza? Dice la ley, si transcurrido el plazo previsto por la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte Constitucional resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo la acción extraordinaria de protección en la parte que hubiera sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la Corte, contraria a la resolución de la Corte Constitucional. Claro, pero aquí también estaríamos supeditados a que la última decisión que haya sido adoptada en ese proceso se encuentre dentro de los 20 días para poder intentar una acción extraordinaria de protección. No ha desarrollado la Corte un criterio respecto a que si se pronuncia tardíamente, se habilita esos 20 días desde que la Corte haya resuelto esa consulta de norma extemporáneamente. Me explico. Para ponerlo mucho más claro, supongamos que el juez ha resuelto el caso y ha resuelto este caso hace 2 meses y la Corte Constitucional el día de hoy se pronuncia respecto a que sí, efectivamente la norma que se había consultado es inconstitucional, pero el juez de instancia y todas las judicaturas anteriores la habían aplicado. En el caso que estoy haciendo referencia, el juez las partes no tendrían derecho a proponer acción extraordinaria porque ya está fuera del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para poder presentar la consulta de norma. Lo que debería hacer entonces la Corte Constitucional en los casos en los que se pronuncie fuera de estos 45 días, señalar que pues se habilitan los 20 días desde la publicidad de la decisión de la consulta de norma. Pero este es un tema que queda por ahí latente. Y finalmente, respecto a los efectos de la consulta de norma, me gustaría plantear un tema que generalmente esto lo debatíamos muchísimo con una amiga constitucionalista muy querida, con Claudia. Y ella señalaba que pues aquí parece ser que nosotros tenemos una confusión. Y es que en el caso de la consulta de norma ecuatoriana, pues pueden existir 2 efectos. El efecto lógico de una consulta de norma tendría que ser erga omnes para todos.
Pero existe la particularidad de que puedan darse efectos en los casos concretos, es decir, que la interpretación que realiza la Corte Constitucional tiene estrecha relación con el caso y ese es el criterio que tiene que ser aplicado en el caso en específico. Con base en aquello, entonces, se establecen estos efectos interpartes. Ahora, ¿cuándo se han dado efectos interpartes? Puede ser un mecanismo de injerencia de los jueces constitucionales en casos concretos. Pues sí, podríamos decir que de alguna manera esto podría llegar a ser en gran medida una forma de ingerir, de interferir en la administración de justicia ordinaria. Sí, podría serlo. Pero la Corte ha sido súper cauta y yo, por ejemplo, he registrado un caso en el que se ha dado efectos concretos para el caso en específico, pero esto habida cuenta de la particularidad del caso. Es decir, generalmente la Corte se pronuncia con efectos generales y abstractos para todos. Esta es la interpretación que se realiza para todos. Y como digo, pues solo yo tengo registrado un caso en los que se ha dado estos efectos interpartes, perdón, y que tiene que ver con un caso muy particular, que fue el de la consulta de norma que se planteó en el caso de 2014 respecto a si se aplicaba la figura del genocidio en un proceso penal en el que estaban vinculadas personas guaraníes. Y entonces, como la Corte realizó una interpretación intercultural, pues los efectos que tenían que ver con el caso, en específico la aplicación de la figura del genocidio para los guaraníes, la Corte Constitucional hace referencia a los efectos concretos y pues efectivamente señala y se pronuncia sobre aquello. Son mecanismos por medio de los cuales la Corte podría solventar o podría mantener la constitucionalidad de una norma, pero declarar la inconstitucionalidad de una interpretación o de una aplicación en un caso en específico. ¿Que es una competencia interesante? Sí. ¿Que pueda ser peligrosa si se utilicen de forma desmedida porque podría ser un mecanismo de interferir en la justicia ordinaria? Sí. Pero por eso creo que también la Corte Constitucional ha sido muy prudente en los efectos de los casos concretos. Con eso, pues entonces cerraría la intervención y quedo presta para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias igualmente, estimada doctora, por esta maravillosa conferencia. La primera pregunta que tenemos es si la Corte Constitucional no resuelve dentro del término establecido por la ley, ¿cuál sería la acción que tiene la parte interesada, ya que deja abierta esa posibilidad? Como les decía, la acción sería la acción extraordinaria de protección, pero claro, ahí siempre vamos a estar sujetos a los tiempos y siempre jugará este tema de los tiempos, como hacía referencia en el ejemplo que les ponía. Si el caso fue resuelto hace un año, es decir, la última decisión de la justicia ordinaria fue hace un año y a día de hoy la Corte se pronuncia, ¿podríamos presentar acción extraordinaria de protección? Pues en realidad procesalmente no, aunque ilusoriamente en la ley se establezca que es posible la acción extraordinaria de protección. Entonces, para ello, me parece a mí que la Corte sí que debería señalar, cuando se pronuncie extemporáneamente, señalar que habilita desde la publicidad de la sentencia los 20 días para poder presentar la acción extraordinaria de protección cuando haya declarado procedente la consulta de norma. De acuerdo. Bueno, tenemos también la pregunta de Luis David Velázquez que nos dice, estimada doctora, dice 1, cuando un juez en conocimiento de una causa o acción no tiene duda razonada, es decir, está completamente seguro que la norma cuestionada sí incumple la Constitución, en este caso, ¿qué ocurre actualmente o cómo se interpreta este evento? Y 2, ¿cuándo existe duda razonada para que un juez aplique la consulta de norma? Como les digo, este es un tema, es la gran incógnita que tenemos acá. En el caso del Ecuador, por la jurisprudencia y estos criterios que parece ser que han cambiado el precedente de 2013. ¿Qué pasa si está seguro?
Bueno, mi recomendación sería que se guíe por este interesante criterio de los 4 jueces, del juez Ali Lozada, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva y se me escapa quién más. No, ahí están los 4. Y entonces, pues básicamente que si la contradicción es entre una regla constitucional y una regla legal, aplique la regla constitucional porque ya tiene un antecedente en el que la Corte dijo, si usted aplica la regla constitucional, pues se encuentra justificado. Le doy otro argumento adicional. Bueno, además, si es una norma preconstitucional, además creo que también hay fuertes argumentos para mantener y señalar y sustentar la inconstitucionalidad de estas reglas preconstitucionales con la actual Constitución. Si por el contrario la confrontación no es con una regla, sino con un principio, pues sí realice la consulta de norma argumentando cómo la regla legal viola la Constitución, los principios, justifique, señale estos argumentos y adicionalmente explique por qué está consultando en el caso en específico, básicamente para que cumpla con estos requisitos que la jurisprudencia constitucional exige. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias por su conferencia y por aclarar también estas inquietudes de los participantes. Para nosotros siempre es un gusto tenerla por aquí. Yo también diría, es parte de la familia de Latin Juris y pues siempre bienvenida. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias, Damián. Agradecerles su atención. Espero una feliz jornada también con el doctor Teodoro Verdugo. Una muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Ok.